¿Se me escucha bien? Claudia y Hernán, no sé si me escuchan bien. Perfectamente, Sí, Natalia, perfectamente. gracias. Sí, te escuchamos Listo. bien. Hola a todos y bienvenidos. Soy Natalia Calderón, la encargada de marketing en América Latina y el Caribe. Les quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en el webinar de cómo promover los recursos y servicios de la biblioteca en línea utilizando las redes sociales. En primer lugar, les comento a todos que sus micrófonos están en silencio, así que si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir en el chat en cualquier momento. Aquí estamos con Ingrid y los apoyamos con las preguntas o los problemas que tengan. En segundo lugar, la sesión se está grabando, así que la pueden revisar o compartir más adelante. Les vamos a compartir el enlace en donde la pueden ver y la presentación también la pueden ahí encontrar y descargar. Ahora les quiero presentar a los invitados de hoy. Estamos con Claudia Becerra, la directora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Hernán Muñoz, el director de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Perfecto. Bueno, muy contentos de estar compartiendo con ustedes. Veo que ya tenemos alrededor de 590 personas conectadas. A lo largo de esta hora aproximadamente vamos a compartir, Claudia y yo, un poco pues del conocimiento que tenemos o del trabajo que se ha realizado alrededor de la promoción de los recursos y los servicios de las bibliotecas a través de las redes sociales específicamente. Vamos pasando. El contenido de la presentación son estos 7 puntos. Lo primero que haremos será acercarnos un poco conceptualmente a lo que son las necesidades de información de los usuarios, las expectativas de los usuarios. Es un tema que es muy importante a la hora de hablar de cualquier servicio, de cualquier actividad, de cualquier recurso dentro de las unidades de información. Se debe partir de la identificación de las necesidades de los usuarios, un reconocimiento, un conocimiento, en fin. Entonces, rápidamente hablaremos de ese tema porque estoy seguro que muchos de ustedes manejan estos conceptos, pero lo queríamos abordar. En el segundo, Claudia les va a hablar de 2 conceptos también muy interesantes que son el marketing y el branding en las bibliotecas universitarias. En el tercero, va a acercarse a los tips para publicar en redes sociales, algunos aspectos que se consideran claves. Por supuesto, podemos tener muchos más. Sería interesantísimo leerlos y saber también ustedes cómo lo hacen, ir nutriendo un poco esta conversación. En el cuarto vamos a hablar de los tipos de redes sociales, estas redes sociales que tenemos en estos momentos y los diferentes públicos y algunos datos que pueden ser muy interesantes a la hora de tomar decisiones de en cuál red social voy a publicar o cuál me voy a aventurar, me voy a lanzar para publicar, digamos, como todo lo que hacemos en nuestras bibliotecas. Algunas estrategias de posicionamiento que les va a mencionar Claudia, quien ha hecho un trabajo interesantísimo desde su biblioteca. En el sexto punto de los indicadores, encontramos un documento muy interesante que se hizo en España, un estudio en el 2019 por Review sobre las redes sociales y plantean unos indicadores que pueden también servir bastante. Y al final, en el séptimo punto, pues vamos a hablar cada uno desde nuestras experiencias, desde lo que se ha hecho en nuestras bibliotecas y en nuestras universidades alrededor del tema de las redes sociales. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Unas preguntas problematizadoras. Más que para hallar respuestas, creo que es como para provocarlos un poco acerca de la discusión que vamos a iniciar. Conocemos cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, o sea, sabemos realmente qué es lo que ellos necesitan, cómo lo necesitan, sabemos cómo acceden a los recursos y los servicios de la biblioteca. ¿Qué impacto tenemos en nuestra comunidad?
estudiantes, profesores, investigadores, con la información que permanentemente les estamos entregando. Y tenemos claro qué es lo que queremos transmitir y cómo estamos en términos de trabajo colaborativo. Esto para nosotros es importantísimo. El trabajo colaborativo es un aspecto que venimos fortaleciendo fuertemente en Colombia. Inclusive en estos momentos se está teniendo otra reunión que coincidió con esta. Desafortunadamente a veces coordinar agendas no es fácil, pero se está adelantando una reunión en la cual se está hablando ya la conformación de una red de bibliotecas universitarias acá en Colombia. Entonces, el tema del trabajo colaborativo también es muy importante a la hora de establecer o definir este tipo de estrategias. Bueno, frente a las necesidades y expectativas de los usuarios. ¿Qué es una necesidad de información? En términos teóricos, pues podemos encontrar muchas respuestas, pero básicamente es una brecha en el conocimiento, ¿sí? Cuando una persona experimenta alguna ausencia de manera consciente, ¿sí? Se formula una pregunta y lo que desea finalmente es encontrarle alguna respuesta. Existen diferentes tipos de necesidades de información. Por supuesto, el ser humano siempre ha necesitado información de manera consciente o inconsciente. Yo creo que cuando nos levantamos, desde el momento en el que nos levantamos, empezamos a consumir información, empezamos a tener necesidades de información, preguntas tan simples como cómo va a estar el clima el día de hoy, qué voy a hacer el día de hoy, cuántas reuniones tengo, en fin, hasta necesidades muchísimo más complejas, sobre todo ya relacionados en términos académicos, en términos profesionales, en términos laborales, que por supuesto necesitan una respuesta. Y obviamente esa respuesta, pues entonces esa necesidad, perdón, empieza a buscar fuentes de información para encontrar una respuesta. Se pueden manifestar, se pueden generar por diversas causas, y por supuesto, hay, como lo mencioné, hay unas más simples o más complejas. Yo creo que por estos días que la gran mayoría de las bibliotecas estamos trabajando desde casa, nos hemos enfrentado a necesidades de información sumamente complejas por parte de nuestros usuarios. Pongo el ejemplo de mi universidad, que se está fabricando un respirador artificial para apoyar a los hospitales en medio de esta situación de salud que se está viviendo, y necesitaban específicamente una norma técnica supremamente compleja y específica para poder apoyar la creación de este respirador. Entonces, esa necesidad, por supuesto, no se compara con otra, como la que les mencioné hace un rato, de pensar en cuál puede ser el clima, si ya le comí a mis perros, qué concentrado puede ser el más adecuado. Entonces, para definir estas necesidades de información, lo primero que hay es resolver cuál es el nivel de complejidad de estas necesidades que tienen nuestros usuarios, y así vamos acercándonos un poco a qué es lo que ellos necesitan y cuál puede ser el medio más eficaz para resolver esas necesidades. La pasamos a ver. Quise traer este ejemplo, la pirámide de Maslow, es lo que se llama lo que denomina la pirámide de las necesidades humanas. Entonces, encontramos, por ejemplo, en la base de la pirámide las necesidades fisiológicas, aquellas que son elementales para la subsistencia, la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, ¿sí? Posteriormente ya están las necesidades de seguridad. El ser humano necesita sentirse seguro, necesita sentir que tiene un empleo, esto le da una cierta seguridad, que cuenta con unos recursos para poder sobrevivir, ¿sí? Las necesidades morales, de tener una familia, estar en medio de un núcleo familiar conformado de diversas maneras, la necesidad de salud y de contar, por supuesto, con una propiedad privada, un hogar, en fin. Luego estaría la afiliación, entonces la necesidad de amistad, afecto, intimidad. Luego la necesidad de reconocimiento, allí estaría entonces el autorreconocimiento, la confianza, el respeto por sí mismo, el éxito como tal. Y al final, en la cúspide de la pirámide, está la autorrealización, la moralidad, la creatividad, la aceptación de hechos, la resolución de problemas. Entonces,
Hay algunos teóricos que plantean que la necesidad de información es transversal a todos estos elementos que les acabo de mencionar, pero específicamente en la cúspide de la pirámide, en la necesidad de autorrealización, donde estaría el componente educativo, donde estarían todos aquellos logros, ¿sí? Todos estos éxitos que tenemos en términos de formación. Entonces, cuando cursamos la educación básica, luego la universitaria, la posgraduada, en fin, eso se considera un elemento de autorrealización. Y la información es un elemento clave para poder subsistir. Si nosotros vamos, por ejemplo, en las necesidades fisiológicas, el ser humano debe saber, y eso es información, que un frasco contiene veneno y que eso sería perjudicial para su salud. Entonces, eso es un ejemplo un poco de que la información es un elemento clave dentro de todo este proceso. En esta parte queremos empezar a abordar todo el tema de marketing o branding, pero es necesario saber que ya nuestros usuarios no son los mismos que antes. Todo este tema de las generaciones, lo que tenemos, los muchachos que llegan a las universidades, los profesores tienen que cambiar, los investigadores tienen que cambiar y ya no son los consumidores pasivos, ya necesitan empezar a interactuar con nosotros. Entonces, frente al marketing, esto se define como un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Claramente, el marketing digital es la aplicación de estas técnicas basadas en Internet. En la actualidad, para el marketing en bibliotecas es asumido como una simple difusión de servicios, pero no se tienen en cuenta planes que deben incluir desde las estrategias de tiempo, de dedicación, de publicación, de personal destinado a esta labor. Y aquí entra un término bastante interesante que es la economía de la atención. Y este término lo que quiere decir es la competencia que hay en este momento para atraer el interés de los usuarios. Frente al branding, aquí hacemos referencia como al desarrollo y posicionamiento de una marca. ¿Y por qué traemos este término a esta conversación? Porque independientemente del área en el que estemos, representamos una marca. En nuestro caso, esa marca se llama universidad. Y esto nos genera una inmensa responsabilidad con todas las estrategias de contenidos que tenemos que desarrollar. Pues no solo estamos posicionando o vendiendo nuestros servicios o nuestros productos. Hola, Claudia. Discúlpame, Dime. te interrumpo, pero aquí nos están escribiendo que no se te escucha bien y se te escucha un poco bajito. Le subo un poco al micrófono. Ahí creo que está mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, claro, mejoró bastante. Sí, Okay. ahí ya están escribiendo que mucho mejor. Ok, entonces, pues, retomando el tema del branding, nosotros no solo representamos con nuestros contenidos a la biblioteca o a la difusión de servicios de la biblioteca, sino a la universidad misma. Nosotros como biblioteca tenemos una responsabilidad con una marca detrás y también somos responsables de traer público hasta para las mismas inscripciones y los próximos usuarios o estudiantes de nuestras universidades. Hernán, tienes tu micrófono apagadito. Chample, ya, qué pena con ustedes. Listo, perfecto. Gracias. Ya en cuanto al tema que nos convoca, sabemos que existen varias redes sociales y, por supuesto, algunas tienen un mayor impacto que otras, pero eso también depende de la intencionalidad y, como lo había mencionado hace un rato, de la necesidad que se tiene en la unidad de información, lo que acaba de mencionar Claudia, establecer claramente como cuáles pueden ser esas estrategias de mercadeo de la marca, de la biblioteca como tal. Sabemos que las redes sociales son un fenómeno más que social, diría yo, informacional. La cantidad de información que se comunica y que se transmite es impresionante. El fenómeno ha llegado a tal magnitud que ya hay presidentes, ¿sí?,
Vamos el caso, pues creo que recuerdo aquí, creo que Barack Obama fue uno de los primeros que pudo llegar a la presidencia de la nación más poderosa del mundo, y en parte uno de los trabajos fuertes que él realizó fue en redes sociales, y así muchísimos más, movimientos sociales, revoluciones, en fin. Entonces, más que un movimiento, más que un fenómeno social, yo diría que es un fenómeno informacional. Eh, Obviamente, si se utiliza correctamente, trae consigo muchísimos beneficios, y ese concepto, del uso correcto, depende en gran medida de conocer el funcionamiento, las características de cada una de las redes y, por supuesto, el público al que están dirigidas. Entonces, la primera de ellas pues, es Facebook. Aquí hay una definición, es un universo, es muy dinámico. Creo que fue una de las primeras redes sociales y por ende es la más grande todavía. Permite la comunicación, el contacto, establecer amigos, el tono en el que se habla es mucho más amigable. Busca entretener y al mismo tiempo, por supuesto, brindar información fresca y actual sobre los productos y los servicios que se ofrecen. Estamos hablando de que Facebook en estos momentos tiene alrededor de 2.450 millones de usuarios en todo el mundo, lo cual la convierte en una red social con muchísimo potencial. Estaríamos hablando que el impacto o el alcance del uso de esta red sería bastante alto, porque reitero, no obstante por las generaciones como tal, los cambios generacionales, hay redes sociales que ya están teniendo muchísima fuerza, como es el caso, por ejemplo, de TikTok. Ya me imagino que muchos la conocen. En cuestión de 2 años ha alcanzado a ser a cerca de 800 millones de usuarios. Entonces, es una red que está creciendo muchísimo, pero también sabemos la población a la cual está dirigida, el uso que se le está dando a la red como tal. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a establecer estas diferencias. En cuanto a LinkedIn, es una red social profesional, es para intercambio, información académica, científica. Los perfiles, la forma como se muestran los usuarios es completamente distinta a como se presentan en otra red social, como por ejemplo Facebook. Tiene unos fines bastante claros, ese intercambio de la comunicación, de información, perdón, académica, científica, buscar empleo, en fin. Entonces, pero allí también juega un papel clave la creatividad, la forma como se comunican los mensajes. En fin, LinkedIn es una red social que en este momento le llega a 660 millones de usuarios aproximadamente. Entonces, no tiene la misma cantidad de usuarios que puede tener Facebook como tal, o sea, se aleja bastante, pero es porque los fines son completamente distintos. Bueno, esta de Google, de My Business, es una herramienta de Google. Entonces, como tal, se beneficia de la cantidad de usuarios que Google tiene permanentemente, que estamos hablando de más de 1.000 millones de usuarios permanentemente buscando a través de su motor, en fin. Entonces, Google lo que ha hecho es, ha ido creando una serie de herramientas para facilitar la comunicación, sobre todo en las organizaciones. Estaríamos hablando de que esta es una red más orientada a establecer perfiles de las empresas, de las organizaciones. Entonces sería muy útil también echarle una mirada, porque sobre todo propone unos tips o una forma, una manera de comunicar efectivamente lo que nuestras organizaciones pretenden comunicar. Twitter, no es tan grande, es una red que se utiliza muchísimo, sobre todo ahora lo vemos en la parte, los políticos como tal, algunas organizaciones, en fin, el uso de los hashtags, creo que es una revolución. Claudia ahorita nos va a hablar bastante de ese tema, de esos hashtags, de cómo crear esas tendencias, de cómo, digamos, ir incorporando en los usuarios un lenguaje común que les permita acercarse muchísimo más a lo que nuestra organización quiere comunicar. Permite generar contenido específico, el tema de la comunicación reducida, utilizando un número de caracteres específicos, también nos obliga a tener un lenguaje diferente a la hora de comunicar la información, y hablamos de que Twitter para este 2020 le llega aproximadamente a 340 millones de usuarios. ¿Me iban a hablar? Perdón.
Ok. En cuanto a Instagram, bueno, es dinámica, juvenil. Eso quiere decir que para comunicar la información, por ejemplo, a nuestros estudiantes, es bastante útil. Aquí dice 150 millones de usuarios, pero realmente ha crecido muchísimo más. Estamos hablando de que el crecimiento a enero del 2020 está en aproximadamente 1.000 millones de usuarios, lo cual es bastante. Sabemos que es muy visual. Estaremos hablando preferiblemente la comunicación de imágenes. Es muy útil sobre todo también para hacer los lives, estas charlas o estas presentaciones en vivo. Tiene algunas limitaciones en ese sentido, pero es bastante interesante utilizarla para esto. Entonces, en Instagram, y esta frase que menciona al final es: la imagen lo es todo. O sea, estamos hablando de una red completamente visual. Entonces, hay que empezar a diferenciar, y Claudia ahorita nos va a mostrar un poco más qué mensaje podría yo comunicar en Instagram y qué mensaje podría yo comunicar, por ejemplo, en Facebook. Y menciono estos dos ejemplos porque son las dos redes sociales que más se utilizan en estos casos. YouTube es la segunda red que más se utiliza. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 millones de usuarios a los cuales llega esta red social. Sabemos que es sobre todo para para presentar videos, para publicar videos, también para hacer estos lives o estas conferencias o presentaciones en vivo. Por supuesto, en la universidad para la que yo trabajo, se cuenta con un canal en YouTube donde, por ejemplo, se suben las clases de determinados cursos. Entonces se graba el video de determinada asignatura, se sube, y eso de verdad que tiene bastante impacto, sobre todo en épocas de exámenes parciales, exámenes finales de diferentes pruebas. Entonces, aquí estaríamos hablando sobre todo tema de los videos, tema de como lo veíamos aquí, películas, documentales, series televisivas, musicales, en fin. Entonces, estas son algunas de las características de estas redes. Estamos hablando que, según estudios, el 49% de la población mundial cuenta con al menos una o más redes sociales. Estaríamos hablando de aproximadamente 3.800 millones de personas en todo el mundo que tienen una o más redes sociales. Yo creo que el que tiene una página en Facebook, normalmente mínimo tiene otra en Instagram o algo por el estilo, o tiene su perfil en YouTube para ir guardando sus listas de reproducción, en fin. Entonces, este tema es un tema de mucha relevancia y que va tomando mucha importancia, porque miren el impacto que tiene. Miren la cantidad de personas a las que les estaría llegando. Creo que las actuales circunstancias de aislamiento en muchos países nos ha llevado a ser muy creativos y a darnos cuenta de que podemos perfectamente comunicar información, llevarle un mensaje a nuestros usuarios a través de alguna de estas herramientas. Entonces, promover algún recurso, algún servicio, continuar inclusive con actividades culturales, las cuales siempre pensamos que tenían que ser necesariamente presenciales. Clubes de lectura, lecturas en voz alta, la celebración del Día del Idioma, en fin. Entonces, cuando hablamos de que casi la mitad de la población mundial tiene algún tipo de red social, entonces tenemos que ver esto como una oportunidad enorme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Claudia, sí. Aquí vamos a abordar algunos tips 8 para el buen manejo de las redes sociales, pero para determinar también qué acciones debemos llevar para que éstas tengan éxito, porque claramente no es abrir una red por estar a la moda o porque todos lo tienen, sino por tener un objetivo específico en el objetivo que queramos plantear. Entonces, lo primero es que tenemos que autoconocernos. Entonces, son varios ejercicios los que vamos a encontrar a nivel latinoamericano sobre el manejo de redes sociales en las bibliotecas. Sin embargo, no solo podemos cortar y pegar el ejercicio. Todas las instituciones son diferentes, los usuarios son diferentes, las políticas y los principios de las instituciones son diferentes. Entonces, lo que podemos es qué tenemos, qué somos y cómo podemos adaptar a nuestras necesidades, a las necesidades de los usuarios, esas prácticas exitosas que puedan tener otras instituciones. Espejo social.
La percepción de la biblioteca también es diferente en todas las instituciones. Para algunas, la biblioteca es lo más importante, el centro de la universidad, la cabeza, la columna vertebral, pero para otras no puede ser muy importante. Todos sufrimos para posicionar la biblioteca en los servicios y los presupuestos. Entonces, es necesario que sepamos cómo nos ven, pero sobre todo definir cómo queremos que nos vean. Definir el nicho. Tenemos diferentes usuarios y redes diversas, como lo vimos anteriormente en la explicación de Hernán. Entonces, hay que ir paso a paso. No podemos abordar todo nuestro nicho. Hablo de nicho cuando decimos estudiantes de pregrado o posgrado, docentes, investigadores, administrativos, y luego decir, ahora quiero Facebook, ahora quiero Instagram, ahora también quiero YouTube, ahora quiero Twitter. Tenemos que ir paso a paso, definiendo nicho y definiendo cuál es la red social que más llame la atención y que pueda funcionar para cada uno de esos nichos. Hay que posicionarnos y luego dar un paso adelante. Posicionarnos y dar un paso adelante. Debemos construir un plan de acción. Esta es una actividad que debe planearse como cualquier actividad de la biblioteca. Se debe tener en cuenta objetivos, metas, indicadores. Debemos hacer evaluación, debemos hacer retroalimentación periódica, debemos asignar personal a cargo para esta actividad y debe estar claramente dentro de los productos y objetivos de la biblioteca. Cuando hablamos de red de colaboración, digamos que hay dos grandes escenarios. Cuando tienes tus propias redes sociales como biblioteca o cuando no puedes tenerlas porque por políticas no hay autorización y debes manejar espacios o franjas dentro de las redes de la universidad. Sin embargo, cualquiera de los dos que sean los escenarios, tienes que generar una red de colaboración. Esto quiere decir que tenemos que tener aliados para generar tráfico cruzado. Entonces, tú te visibilizas, yo me visibilizo, nos visibilizamos los dos. Entonces, cruzamos con las publicaciones de otras áreas administrativas de la universidad y cruzamos también publicaciones con otras bibliotecas universitarias. No tenemos que cruzar servicios especializados, pero sí podemos cruzar servicios comunes, servicios que puedan ir en convenio o información relevante que pueda servir a varias instituciones. Debemos crear además fidelidad. ¿Y cómo lo logramos? De dos grandes maneras. Uno, con contenidos innovadores. Entonces, ustedes tienen redes sociales, pregúntense por qué siguen a las personas y a quién siguen, qué les gusta y por qué mantienen ese seguimiento a esos personajes o a esas instituciones. Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, si a mí me gusta, ¿yo qué contenidos debo generar para que a mi público también le guste lo que estoy publicando? Y la segunda manera es ser constantes. Entonces, debemos acostumbrar a nuestros usuarios a nuestras publicaciones y debemos respetar las franjas y los tiempos. El séptimo tip es generar interacción. Entonces, todos queremos ser partícipes de algo siempre. Y como les comentaba al principio de la charla, nuestros usuarios han cambiado y quieren interactuar y quieren pertenecer. Ya no tenemos usuarios inertes, somos seres sociales y queremos siempre participar. Debemos entonces generar una interacción y jugar, por decirlo de alguna manera, con las emociones de nuestros usuarios o de nuestro público. El octavo tip es evaluar y mejorar. Cada red genera estadísticas y estos deben revisarse periódicamente porque nos pueden indicar tendencias y prácticas. Entonces, podemos definir desde cuáles son las mejores franjas para publicar hasta cuáles son los contenidos que más atención están llamando y poder planear generar contenidos sobre esa línea. Sobre estos resultados de estadísticas, nosotros replaneamos la mejora de nuestro proceso. Algunas estrategias de posicionamiento
digamos que ya lo hemos abordado durante toda la charla, pero quiero aquí centrarme como en dos. Y la primera es el uso de los hashtags. Entonces, ¿qué es un hashtag? Pues es una etiqueta. Es una etiqueta que da visibilidad a las publicaciones, que aumenta la participación de los usuarios y cuando ya están posicionados nos sirven como una ruta de búsqueda. Y algunos tips importantes para la creación de hashtag es que debe ser corto, debe ser preciso, conciso, memorizable, legible, original y contextualizado. Y la segunda gran estrategia es que tenemos que hablar el lenguaje de los usuarios. Y esto va muy de la mano sobre establecer relaciones y manejar como ese sentimiento y esa emoción de nuestro usuario. Entonces, recordemos que estamos posicionando una marca, que estamos vendiendo nuestros servicios y productos. Entonces, debemos generar esa emoción, pertinencia, empatía y accesibilidad con nuestros usuarios. Tenemos que romper la barrera. Entonces, hay que romper ese gran muro donde la biblioteca es la aburrida, donde solo es para profesores, donde solo es para alumnos sobresalientes o para investigadores, y tenemos que mostrar a nuestros usuarios que es una biblioteca accesible y que todos pueden estar en ella. Aquí le doy la palabra a Hernán para que nos hable sobre algunos indicadores. Bueno, como lo mencioné al principio, Revion, que es la red de bibliotecas universitarias de España, realizó una investigación en el año 2019, hablando específicamente sobre, ya les comparto, sobre el impacto de las redes sociales en algunas de sus bibliotecas. Específicamente, se concentraron en dos de las redes sociales que más se utilizan para el caso español, que son Facebook y Twitter. Sin embargo, estas otras redes como YouTube, Pinterest, inclusive, que también muchos las seguimos y sacamos recetas, cómo organizar un mueble, un montón de cosas bastante interesante. Instagram, bueno, estas otras redes sociales también, por supuesto, tienen un impacto muy grande en estas instituciones, sin embargo, se concentraron específicamente en estas dos porque son las que más se utilizan. Estamos hablando de que aproximadamente un 75% de las universidades utiliza Facebook y un 90% utiliza Twitter. Es uno de los, Twitter, que les mencionaba hace un rato, tiene unas limitantes específicas, pero es un buen medio para comunicar información muy concisa y muy clara, que era uno de los elementos que estaba mencionando ahorita Claudia. Estos son los indicadores que proponen. Entonces, hablan de medir la visibilidad, o sea, el alcance, y allí una de las preguntas, ¿sabemos a cuántos seguidores está llegando nuestra publicación? Estamos haciendo mediciones, estamos haciendo seguimientos permanentes, estamos buscando aumentar ese grupo o esa cantidad de seguidores y por ende el alcance de las publicaciones. La frecuencia es un tema clave porque Claudia estaba mencionando hace un rato algo relacionado con la fidelización. Si tomamos la costumbre de empezar a publicar determinada información, entonces lo ideal es que siempre esta información lo hagan de la misma manera, en los mismos horarios, los mismos días, porque el usuario va generando un hábito de consumo de determinada información. Entonces, el tercer elemento sería la influencia. Entonces, es muy importante y seguir los comentarios, la forma como los usuarios participan, porque finalmente estamos hablando de una comunicación fluida, de una interacción permanente entre el usuario y la institución. Los comentarios son claves y son determinantes para, como mencionaba Claudia, poder hacer evaluaciones, poder seguir estas publicaciones, poder implementar acciones de mejora, corregirlas, en fin. Hay muchos temas que se tienen que tener en cuenta a la hora de leer los comentarios, evaluarlos y darles la importancia que, por supuesto, eso tiene. Allí hay una
hay una recomendación, y es por supuesto quitar todos estos me gusta, porque ya de alguna manera se sabe de manera implícita que hay un impacto positivo en la publicación. Entonces lo que habría que hacer es mirar los comentarios, inclusive aquellos que no son muy positivos, creo que son los que más nos aportan. Y las interacciones, entonces, cómo se está relacionando, cómo se está llegando, cómo se interactúa permanentemente con el usuario. En Twitter, los indicadores son similares, sin embargo, las métricas cambian porque, por supuesto, estaríamos hablando de medir aspectos completamente distintos. Por ejemplo, el número de tweets que se publican al mes, las menciones, el número de las menciones que se tienen, los retweets, cómo finalmente esta información se toma y se replica, el tema del trabajo colaborativo o de la cooperación que estaba mencionando Claudia hace un rato. Entonces, la información que yo publico le llega a otras unidades de información y estas otras unidades de información me apoyan replicándolo y así ir ampliando, digamos, el impacto o la visibilidad que tienen, el número de impresiones de estos tweets durante un mes. Entonces, para poder tener estas redes sociales funcionando, digamos, de manera correcta, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones o unas consideraciones. Y es muy importante que dentro de los equipos de trabajo de cada biblioteca se cuente con las personas que le van a hacer seguimiento a estas redes sociales y recojan los datos o la información que es importante para publicar. O sea, es inclusive ideal tener una especie de comité de redacción dentro de las bibliotecas que defina semanalmente o periódicamente cuál es la información que se va a publicar y quiénes son sobre todo los responsables. Cuando estábamos planeando esta charla, hablamos Claudia y yo de, listo, tenemos una información muy útil, vamos a publicarla, pero ¿quién la publica? Obviamente la persona que lo vaya a hacer no solamente tiene que tener unos conocimientos mínimos en el uso de las redes sociales, porque ya este concepto del community manager a veces se piensa que es un genio de la informática. No, sobre todo es la capacidad de comunicar. Entonces sabemos que tenemos que tener unas personas que tengan una habilidad para comunicar, para redactar, por supuesto, para escribir. Un error de ortografía en una publicación, en una red social de una biblioteca, pues creo que sería algo imperdonable y estoy seguro que los usuarios no lo van a perdonar. Entonces, esta persona que se vaya a encargar del manejo de las redes sociales tiene que tener un conocimiento, por supuesto, de lo que está haciendo. Obviamente, seleccionar las redes sociales en las que se va a publicar, aquellas que aporten mayor visibilidad y, por supuesto, tengan más impacto. Por eso también mencionamos esos datos de las redes sociales como tal, ¿sí? Sabemos que Facebook, ya inclusive es muy común escuchar que Facebook es la red social de los viejitos. Sí, cierto o no, es la red social que más seguidores, que más usuarios tiene, que más personas utilizan. Entonces, estos datos que mencionamos son importantes y creo que son los que les deben ayudar a ustedes a tomar una decisión de, bueno, entonces vamos a salir de aquí, vamos a abrir una página en Facebook o vamos a abrir una página en Instagram, en fin, pero si lo van a hacer, es importante también que tengan en cuenta lo que estábamos mencionando hace un rato sobre todos estos tips que entregó Claudia. La frecuencia es fundamental, ¿sí? Es muy importante crear una red social y prácticamente no publicar o publicar cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses es condenarla a la muerte, ¿sí? Es un olvido, porque si algo tienen las redes sociales es un dinamismo. Lo hablamos desde el principio. O sea, el impacto está tremendo. Si ustedes tienen Facebook, lo abren todos los días y ya tienen, no sé, cientos de publicaciones, no solamente de sus amigos y conocidos, sino de aquellas redes que ustedes siguen, de los periódicos, en fin, un montón de información. ¿Y eso qué hace? Que la gente cada vez demande más información, aunque la inmediatez ya es otro tema que se puede discutir posteriormente. Y por supuesto el tema de la recogida de la información, el análisis de los datos, en términos del uso, del impacto, lo que acabamos de decir en estos indicadores que es importante que se tengan para la toma de decisiones y para definir cuáles son los objetivos que vamos a seguir con estas redes sociales. Entonces, lo que les había mencionado, tasa de interacción, alcance, ¿sí? Y, por supuesto, evaluación de los datos que se recogen. Efectivamente, y aquí queremos mostrarles cómo lo hacemos. Tenemos como dos grandes ejercicios que hace el Atadeo,
la biblioteca, el sistema de bibliotecas tiene sus redes propias con una lucha inmensa, inmensa para poder convencer a las directivas y al área de comunicación para que nos permitieran tener nuestras propias redes. Les vamos a contar cómo lo hicimos y qué hemos hecho. Y el segundo gran ejemplo es cuando nuestras redes no son propias, sino que debemos interactuar y hacer ese tráfico cruzado o esas estrategias en conjunto como franjas, y ya lo irá a explicar Hernán. Entonces, arrancamos con cómo se hace desde la tarea. Entonces, lo primero, cuando hablábamos del hashtag, es una estrategia de posicionamiento de la marca. Estos son algunos de los hashtags que nosotros manejamos. Varios son frecuentes, digamos que hemos creado como franjas. Cuando hablamos de biblioinvestigador, es un servicio que le estamos dando a nuestros investigadores para posicionarlos en redes, y siempre va con ese hashtag. Cuando hablamos de bibliodato, son tips de diferentes categorías sociales, políticos, de lenguaje, pero sigue siendo un bibliodato. A veces tenemos nuestra bibliofrase, que son extractos de poemas, extractos de literatura, para refrescar un poco. Y ahora el que estamos posicionando de 2 meses hacia acá es Tu Biblioteca Otadeo en casa. Lo armamos obviamente con la estrategia de lo que es un trending topic, que es estar en casa, más biblioteca y más tu biblioteca. Esto es un ejemplo. Cuando empezamos nosotros nuestras redes y todo el conocimiento y la lectura de cómo hacerlo, sabíamos que el camino correcto era generar piezas para promocionar nuestros servicios. Sin embargo, el primer ejemplo que ustedes ven con la cara triste y con solo 4 interacciones, estamos promocionando nuestro servicio de lectoescritura. Y aunque lo hicimos en una pieza gráfica, y aunque lo hicimos además a través de un concurso donde se podían ganar libros, esto no funcionó. Después de revisar qué podemos hacer, cómo le podemos llegar, y todos estos tips del lenguaje del usuario, se nos ocurrió, bueno, ¿y los memes? Y pusimos esta imagen. Si usted escribe "ya voy", por favor no venga. Pero en la parte superior estamos promocionando nuestras tutorías de lectoescritura. Como pueden ver, la reacción fue brutalmente diferente. Estamos hablando de más de 17,000 visualizaciones. Estamos viendo reacciones de me gusta, corazón, risas, pero además esa interacción que le estábamos o que queremos generar en nuestro usuario. Entonces, todos los comentarios sobre ya no voy, mejor me preparo antes de ir, y nos dimos cuenta que ese era el camino que teníamos que empezar a andar. Esto es un ejemplo de bibliofrase y un ejemplo de bibliomeme. Entonces, una frase cogemos dependiendo el mes, dependiendo el día, dependiendo el clima, que inspire y que sirva y que guste y que genere y que provoque esa reacción. Entonces vemos los compartidos, vemos el alcance de más de 78,000 personas viendo esta bibliofrase, el compartir. El bibliomeme, claro, miremos las tendencias, qué les gusta, qué no les gusta. Efectivamente, Facebook es una red de viejitos, ya los jóvenes están más hacia Instagram, TikTok y otras redes. Sin embargo, pues miremos cuál es la categoría de nuestros usuarios, quienes nos siguen, y Los Simpson es un ejemplo maravilloso. Entonces cogimos un meme de Los Simpson y lo transformamos un poquito. Entonces, tutorías, dispensadores de alimentos, asesoría en líneas, pero ¿dónde está el amor? Atención, miembros de la Biblioteca Otadeo, queremos decirles que los queremos mucho. ¿Qué genera esto? Una nueva explosión de risas, interacciones, compartir, muchas visualizaciones. Esto es algo que les hablaba hace poco sobre los hashtags, y es el tema de los investigadores.
Con estas estrategias que hemos ido implementando nuestra red, en este momento el Facebook de la biblioteca es el segundo Facebook mejor posicionado de toda la universidad. Obviamente el primero es el oficial. Con esta ventana hemos empezado a recibir como yo quiero participar, cómo hacemos, y dentro de nuestras estrategias y objetivos decidimos empezar a visualizar tanto a los colaboradores de la biblioteca como a los investigadores. Entonces creamos el hashtag y publicamos periódicamente un biblioinvestigador, donde hacemos una pequeña descripción de lo que hace el investigador, de cuáles son sus líneas de acción, y lo pegamos con un video que además va a nuestro canal de YouTube. Esto sirve además para que los profesores también lo compartan en sus redes, lo muestren a sus compañeros, que generen nuevas redes de trabajo. El bibliodato, como hablábamos otra vez nuevamente, dependiendo del clima, la hora, el día, la temporada, vamos generando como tips que llamen la atención. Entonces, este era obviamente para promocionar nuestras tutorías de lectoescritura, pero llegando hacia final de año. Entonces, se acerca el tiempo de fiestas y solo queríamos recordarles que felicidades va con C y deseos con S. Jugar con las emociones. Entonces, muchos de ustedes se pueden estar riendo en este momento, muchos de ustedes están levantando las cejas, muchos están... Eso es lo que queremos, generar emoción, generar reacción, y esto lo que genera es que se vuelva y se publique, se comparta, nos hablen. Este fue uno de los ejercicios más exitosos que tuvimos. Todo con el ámbito de generar reacción. Menciona una falta ortográfica que debería tener como mínimo 24 horas de cárcel. No se imaginan los comentarios de ahí para abajo. Y lo que se compartió y sobre lo que se compartía que se seguía comentando. Esto claramente siempre nos va a traer mucho más seguidores, y esa provocación, y eso es lo que quiero que además tengan muy en la cabeza, y es jugar nuevamente, entre comillas, con las emociones de nuestros usuarios. Cuando iniciamos Facebook en el 2017, hicimos un primer corte al mes para ver cómo nos estaba funcionando. Solamente teníamos 473 seguidores para el 1 de agosto. Y fue cuando nos sentamos a replantearnos nuevamente todas las estrategias y leer un poco y revisar las buenas prácticas. Y hoy podemos decir que a 29 de marzo tenemos 8.127 seguidores y subiendo. En una red que es considerada para viejitos. Pero además una pequeña franja, alrededor del 7%, son usuarios entre 13 y 17 años. Y aunque es muy poquito, podemos ver aquella estrategia de posicionamiento y de marca. Podrían ser próximos estudiantes de la academia. En Instagram. Instagram, como se mencionó anteriormente y lo contó Hernán claramente, es más de foto, más de gráfica, más de imagen. Entonces es llevar y conmover a través de una imagen o una foto a nuestros usuarios. Instagram, debido al éxito que tuvimos con Facebook, apenas empezamos este año, arrancamos con esta red para la biblioteca el 1 de febrero, y estas son pocas de las publicaciones que tenemos. Tenemos una mascota en la universidad que es súper querida, que se llama Cabito, y para época de exámenes comparte este Cabito de la suerte y pasará los exámenes. Vemos las reacciones, vemos los comentarios, y ahora con este tema del coronavirus y el encierro y etcétera, pues se nos ocurrió esta. He visto todas las películas de pandemia y en ninguna hacen tesis. Vamos, tadeístas. ¿Dedicada a qué? Pues a nuestros estudiantes de últimos semestres que están haciendo tesis. Podemos revisar el alcance, podemos revisar los me gusta y las interacciones. Cuando hablábamos de estadísticas, hay que tenerlas en cuenta.
Efectivamente, esto nos va a dar, cada red tiene su módulo de estadísticas y nos va a dar efectivamente cuáles son las tendencias, en dónde debemos publicar, cuáles son nuestras mejores franjas, cuáles han sido nuestras mejores publicaciones y así replanear nuestra estrategia. Va a pasar muy rápidamente porque tengo que darle la palabra a Hernán, entonces esto es algo de ejemplo sobre Twitter. No tenemos nuestro propio Twitter, tenemos un Twitterazo y es una franja que tenemos 2 veces al mes de la red de la universidad para la biblioteca. Esto es un ejemplo de cómo manejamos nuestro canal de YouTube. En este momento tenemos todo el tema de formación en YouTube, más los videoclips de los biblioinvestigadores. Y no podemos dejar al lado WhatsApp. WhatsApp en este momento además se ha convertido crítico para el manejo de servicios. Un tip muy rápido es no bombardeemos a nuestros usuarios enviándoles los mensajes masivos, mejor utilicemos los estados, son mucho más efectivos, con hipervínculos para enlace, y el WhatsApp no se puede convertir solamente para resolver dudas chiquitas, sino tenemos que resolver absolutamente todo y facilitarle la vida a los usuarios a través del WhatsApp. Aquí le doy la palabra a Hernán. Bueno, el caso de la Universidad de IA es completamente distinto al de la Tadeo. Y curiosamente nos pareció un excelente ejemplo porque son 2 universos completamente distintos. Acabamos de ver que lo que mencionó Claudia, sus redes sociales son las segundas más utilizadas en la universidad después de las redes oficiales. Entonces, por supuesto, eso es bastante interesante. En la Universidad EIA, hace varios años, se tomó la decisión de que ninguna área iba a tener redes sociales independientes. Entonces, digamos, solamente se cuenta con una red oficial, con una página oficial de Facebook, con una página oficial de Instagram, de Twitter, en fin. Solamente se cuenta con las redes oficiales centralizadas. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco cómo funciona en estos casos. En el caso de Facebook, entonces pongo 2 ejemplos de lo que se hace a través de esta red social. Entonces, se promocionan actividades orientadas al tema de servicios, a la obtención de documentos, a resolver inquietudes sobre el uso de las bases de datos, en fin, las actividades que normalmente desarrolla la biblioteca y se pueden llevar a Facebook por el dinamismo de esta página y creo, como les mencioné hace un rato, por el número de usuarios que tiene esta red, por ser a la que más llega. Hacemos, porfa. Aquí ya estaría, ¿qué se comunica? Actividades culturales, servicios, recursos destacados, en fin. Entonces, el acceso a las estadísticas o a los datos de uso como tal, es lo que el usuario, en este caso externo, que yo vendría siendo un usuario más, un seguidor más, un like más de las publicaciones, entonces lo que yo pueda, digamos, identificar cuando entro a la publicación y miro el impacto que ha tenido en términos del número de vistas, el número de reproducciones, el número de me gustas, en fin. Entonces ahí empezamos a identificar una serie de limitantes. En Instagram, entonces, tiene unas diferencias. Aquí se han hecho, por ejemplo, algunos live. Hemos hecho actividades culturales, hemos dado charlas. Instagram tiene unas limitaciones para el acceso a las personas que entran a los lives, pero es mucho más complejo aún, porque como se hace desde el sitio oficial de la universidad lo que hace es que te da su contraseña para que ingreses, pero inmediatamente el área de mercadeo, que es la que maneja, tiene que entrar a cambiar esta contraseña. O sea, no es una contraseña que todo el mundo tenga, que finalmente lo que se está accediendo es a la cuenta oficial de la universidad. Entonces, miren las dificultades que se presentan en ese caso. Entonces, ahí vemos una actividad que ha tenido muy buen éxito, que se llama el cuento de la hora,
Entonces, se lee un fragmento de un cuento, de un poema o una novela, en fin, un texto, y esto ha tenido, no sé, llevamos 5 y han tenido alrededor de 4.000 reproducciones, entonces ha tenido un éxito interesante. Entonces, cómo las actividades culturales se llevan a estas redes. Pasemos, claro. Principalmente videos, obviamente los chats, las conferencias en vivo, comunicados. Esto es sobre todo pues el uso de Instagram, que ya lo habíamos visto hace un rato también, y obviamente el número de usuarios. Claudia lo dijo hace un rato, los estudiantes utilizan muchísimo más Instagram que Facebook. Entonces, esta es una red que tiene mucho más impacto cuando nos estamos acercando como tal a los estudiantes. Es clave, lo hemos mencionado, identificar para quién estamos publicando. No es lo mismo un investigador. Lo más probable es que los investigadores sean viejitos como yo. Entonces, vamos a hacer más uso de Facebook como tal, y es posible que la información me llegue mucho más fácil a través de Facebook, pero a un estudiante es probable que le llegue mucho más fácil a través de Instagram que de otra red social. Aquí planteo una serie de ventajas y desventajas de este escenario. El primero de las ventajas sería una uniformidad en el lenguaje, como en el caso nuestro, las redes sociales están a cargo del área de mercadeo y de comunicaciones, entonces ellos son los que saben, bueno, la imagen institucional, el lenguaje institucional que por supuesto existe, estas normas de comunicación que están establecidas, entonces estarían incluidas en nuestras publicaciones. Ese respeto por la imagen institucional como tal, que muchas instituciones se cuidan de ello, del uso de los logotipos, los colores, inclusive hasta los tipos de fuentes que se utilizan en las diferentes publicaciones, un acompañamiento profesional a la hora de publicar, porque lo dijimos hace un rato, la forma de comunicarse es absolutamente clave, y tener un comunicador que oriente ese proceso es bastante útil, y diríamos que un mayor impacto porque la red social de la universidad como tal es la que más usuarios tiene, por supuesto. Entonces, en esa medida, cualquier publicación que se haga de un área, pues va a tener un impacto mayor porque va a llegar a ese número de usuarios que tiene la red de la universidad. Las desventajas, obviamente la demora en las publicaciones, las áreas de mercadeo y de comunicaciones, cuando están, digámoslo así, como áreas independientes, porque conozco bibliotecas que tienen dentro de su pool, dentro de su equipo, comunicadores. Entonces, eso pues es una ventaja. Un comunicador, pero finalmente es como un enlace con las áreas de mercadeo y comunicaciones, pero obviamente hay demoras en las publicaciones porque tu publicación va a entrar en cola y va a entrar, digámoslo así, en una lista con las publicaciones de otras áreas. Obviamente hay una pérdida de autonomía sobre las comunicaciones. En ese sentido, esa creatividad que manifestaba Claudia hace un rato, ese jugar con las emociones. Entonces resulta que escuché un chiste en la televisión y dije, qué chévere compartirlo. Entonces, si tengo autonomía, pues simplemente entro, genero el post y lo presento. Hay obviamente un poco control sobre estas publicaciones, porque por lo mismo, algo que uno considere que puede ser publicable, el área de mercadeo va a decir que no lo es tanto, entonces se va disminuyendo ese control, y obviamente en cuanto a las desventajas, es que no se puede establecer esos roles o esas nuevas responsabilidades que siempre son útiles dentro de los equipos de trabajo. Es importante cuando se tiene esa autonomía, como la que menciona Claudia, definir quiénes van a hacerse cargo de esto. Entonces se van generando nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevos campos de trabajo dentro de las bibliotecas. Entonces esto es un poco el escenario, y como pueden ver es completamente distinto al de Claudia. Entonces es interesante porque yo sé que, y como lo estaba leyendo, muchos de ustedes están viviendo tanto un panorama como el otro. Entonces esto es un poco lo que les quería contar de la Universidad de IA. Bueno, este es un espacio ya para preguntas, no sé qué tanto tiempo tenemos, ya nos comimos todo el tiempo en la presentación. Sin embargo, pues nada, si hay preguntas las podríamos contestar, y pues Natalia nos cuenta, e Ingrid. Hola, hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Nati, ¿tienes ahí alguna pregunta? Sí. Sí, hay una pregunta que hicieron acá y Claudia ya la respondió,
pero para que todos sepan, Oscar preguntó, ahí preguntó que si todo es orgánico o que si hay algunas publicaciones que se pagan. Y Todo es Claudia orgánico. respondió que ¿Mm? todo es orgánico. Así es. Dean Roger también pregunta que si es necesario implementar un monitoreo constante para los contenidos de las redes sociales y por qué. Por supuesto, o sea, el tema de manejar las estadísticas y aquí también voy un poco hacia lo que decía Hernán, los equipos que debemos tener en el caso nuestro, nosotros tenemos un equipo en la biblioteca llamado Visibilidad Estratégica, que tiene como varias líneas, y una de las líneas son las publicaciones en redes. Todo esto se revisa, se verifica, nosotros semanalmente revisamos estadísticas, miramos las tendencias para generar horarios de publicación, tipos de publicación, es súper importante el trabajo en equipo, pero con el insumo de las estadísticas, porque además eso nos potencia. Esto nos dice qué les está gustando y qué no le está gustando a la gente. Hace un momento, perdón, alguien mencionó algo que me pareció muy interesante y es encontrar ese equilibrio entre la frecuencia y la saturación. O sea, es muy importante, incluso utilizó un término que me llamó bastante la atención y era encontrar un balance. Yo creo que eso es un elemento muy difícil de normalizar porque el impacto de las publicaciones en las instituciones es completamente distinto. Claudia lo decía hace un rato, a la hora de hacer ese seguimiento y esa evaluación permanente, yo creo que la institución se va dando cuenta con qué frecuencia debe publicar. Por supuesto, si todos los días publica algo sobre lo mismo, lo más probable es que el impacto de las publicaciones va a ir disminuyendo de manera gradual, y eso es evidente. A la hora de mirar los datos, se van a dar cuenta de que el impacto es distinto. Entonces, lo mismo, que si publican cada 15 días, entonces los mismos usuarios también van a empezar a demandar publicaciones y a decir, venga, por favor, publiquen esto más seguido, qué chévere el espacio, me gustó la publicación, en fin. Entonces eso llevará a evaluar de que no se haga cada 15 días, sino semanalmente. Entonces, yo creo que encontrar ese balance y esa relación entre la frecuencia y la saturación debe ir de la mano de la medición permanente y esa evaluación constante de la que mencionaba Claudia. Y recordemos además lo que hablábamos, que no podemos coger el molde y aplicarlo. O sea, hay que realmente estudiar, hay que probar. Digamos que cuando yo les mostraba el gráfico de nuestros 8.000 usuarios en Facebook, lo logramos en 2 años. En 2 años de seguimiento, en 2 años de reuniones, en 2 años de revisar cómo hacíamos tráfico cruzado, qué le gustaba y qué no le gustaba a nuestros usuarios. Digamos que no tenemos como la poción mágica para que de un momento a otro funcionen todas las redes. Esto es de probar, esto es además de conocer la institución en la que estamos, de conocer cómo nos quieren ver nuestros usuarios, de ensayo y error. No hay que desanimarse si la publicación no tuvo ni un like. Si no tuvo un like, pues entonces busquemos otra estrategia y generar las franjas. De verdad, las estadísticas y los recursos que nos proveen las redes frente a las franjas, a los picos de publicaciones, son súper valiosos para la planeación. Súper bien, muchas gracias. Hay varios comentarios acerca de que hacen inferencia al uso y al derecho de imágenes, Claudia, específicamente para usted en cuanto a los memes en las redes sociales. Entonces decía que, bueno, que en vista de que ustedes han estado utilizando, por ejemplo, el meme que presenta usted Los Simpsons, ¿qué pasa con la parte de derechos de autor? Si hay algún tipo de límites o parámetros en cuanto al uso de estas imágenes. Por supuesto que tenemos que revisar el tema si están libres o no. Entonces, eso hace parte como de la planeación y la estrategia. Si vamos a utilizar imágenes, que estas ya estén libres, que no tengamos problemas de derecho. Si los hay, pues tendremos que hacer la citación respectiva, que es cuando hacemos lo que les mostrábamos de la bibliofrase o del tuiterazo. Por supuesto tenemos que respetar derechos de autor, pero cuando vamos a escoger como imágenes o memes, tratamos que sean como libres o hacer la citación respectiva.
Bien, también hay algunas otras consultas con respecto a el equipo de trabajo que ustedes tienen para poder hacer el posicionamiento de los servicios o productos dentro de las redes sociales. Bueno, sí. Bueno, en el caso mío tengo dos compañeros. Hay uno que es un bibliotecólogo que es conocedor del tema de redes sociales. Entonces, somos tres personas las que decidimos qué se va a publicar, pero lo mencionaba hace un rato, nosotros lo que hacemos es que definimos, le damos forma a la publicación y enviamos digámoslo así, una maqueta de lo que queremos que se publique a mercadeo. Obviamente eso no garantiza que se vaya a publicar y tampoco menos que se vaya a publicar de la manera como nosotros queremos. Ahí entra entonces este juego con mercadeo en el que ellos definen, como lo mencioné hace un rato, el tema de los colores, el tema del lenguaje como tal, en fin. Pero el equipo en el caso mío somos tres personas que evaluamos permanentemente qué información es la que se va a publicar. En el caso de la Tadeo, tenemos, como les comenté hace un ratito, un equipo que se llama, es el equipo de visibilidad estratégica, que tiene pues a cargo muchas líneas. Una de ellas es las redes sociales. Nosotros tenemos reuniones sagradas cada 8 días con la community manager de la universidad. Digamos que no tanto para presentarle lo que vamos a publicar, sino para que ella nos da como las reglas de juego de la semana. Entonces, no olvidar efectivamente el manejo del lenguaje, los colores, cuáles son las mejores franjas, como esas líneas de juego, pero nosotros digamos que tenemos ya después de tanto tiempo la posibilidad de publicar lo que queremos si está dentro de los estándares. El equipo de redes son alrededor de 3 personas también que revisan, hacen todo el análisis, lo muestran en un mini comité que tenemos, se avala desde comunicaciones y publica. Perdón, quisiera mencionar algo. Escribieron algo hace poco a propósito de TikTok. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta pues el objetivo de las redes sociales es capturar usuarios, por supuesto. Entonces, que si no se ve como una red social como TikTok, generando contenidos a partir de libros, historias, retos, pues yo creo que sí, pues, es interesante. No les aseguro, pues tengo que ser honesto, la descargué hace como 2 semanas, pues al menos para saber de qué se trataba, pues precisamente para poder, si preguntaban algo similar en esta charla, porque no la conocía. Había escuchado, sabía pues de su crecimiento acelerado, un montón de cosas, obviamente como tiene la opción de que lo que se publique no solamente se publique allí, sino que se pueda compartir en Instagram o cosas por el estilo, entonces sabía que existía, pero no la conocía a profundidad, pero creo que sería un ejercicio interesante, porque a propósito de otros temas que han mencionado, de cuáles pueden ser las estrategias, en fin, yo creo que Claudia lo mencionó hace un rato, creo que la frescura, el lenguaje con el que se le llega a los estudiantes, yo creo que si ponemos, y lo voy a decir con todo el cariño, por supuesto, y todo el respeto, pero si ponemos a la persona más seria de la biblioteca, a que grabe un video y lo publique, pues yo creo que el impacto no va a ser el mismo así ponemos a aquella persona que se encarga de las actividades culturales, el que es un excelente orador, el que es el mejor cuentero, en fin. Cada persona debe tener, digamos, un perfil o unas habilidades específicas, porque es que estamos hablando de medios en los cuales juegan 2 elementos muy importantes, el tema, lo visual y por supuesto lo comunicativo en términos de la oralidad. Entonces el impacto también estaría dado en ese sentido. Si una persona es muy amena a la hora de narrar o de contar una historia o de leerla, tengan la certeza de que va a atrapar a todos estos seguidores, a quienes estén del otro lado. Entonces, creo que TikTok puede ser una opción. Claudia ya tiene que estar pensando en eso. Sí, efectivamente este año ya lo tenemos como en el mapa para revisar qué podemos hacer con TikTok. Estamos pensando un tema de retos, efectivamente ese podría ser como la línea para abrir el TikTok, pero pues lo estamos apenas ahí como calentando, a ver si lo logramos sacar. Les hemos dicho durante toda la charla que esto es un proceso de ensayo, error y éxito, entonces nos tomaremos un tiempo para revisarlo, para hacer un par de ejercicios y pues ya dependiendo la reacción de nuestros usuarios, pues la potenciaremos.
Bien, Claudia, Hernán, son muchas las consultas que tenemos aquí en fila, ¿verdad? Algunas cosas ya ustedes las mencionaron, de hecho ustedes hicieron algunos comentarios también en el chat contestándole a las personas, así que tenemos varias consultas con respecto a la frecuencia de publicación y el tiempo en que una publicación tiene que estar puesta en las redes sociales. Esto por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a cuántas publicaciones podrían recomendar ustedes en un periodo de tiempo, por mes, por trimestre, y otra última de cómo controlan la invasión en el sitio por uso indebido, si es posible hacerlo, y adicionalmente cómo controlan los comentarios inapropiados que pueda tener un meme que ustedes suban en la red. Bueno, ahí hay como 3 preguntas. Como 4. Tiempo Entonces, prudencial para hacer publicaciones, el tiempo que debe estar una publicación activa y cómo controlar la invasión del sitio. okay. Nosotros publicamos en Facebook 2 veces al día, en Instagram 1 vez al día. Nunca bajamos los posts que hacemos en nuestras redes. Digamos que eso es un ejercicio de responsabilidad, porque si lo pensamos como debe ser y lo planeamos como debe ser, no debería fallar. Entonces nunca retiramos los posts publicados. En cuanto a los comentarios negativos, bueno, yo creo que hay que respetar la diversidad de opinión y la libre expresión de nuestros usuarios. No hemos recibido como el primer comentario negativo frente a nuestros posts o frente a nuestras redes. De pronto, si nos pasó como unas 2 veces algún malestar por alguna cosa en la universidad por lo general, y entonces aprovechan y generan el comentario en la red, no lo quitamos. Se respeta, o sea, hay que respetar la libre expresión de los usuarios. Y pues ahí creo que contesté las 3 preguntas. Sí, y yo creo que también sobre esas publicaciones, ya si las llamamos indebidas, pues finalmente los sitios o los espacios de la biblioteca no están excluidos de las políticas de publicación que tiene toda red social. Toda red social tiene unas políticas muy claras que inclusive pues establecen censura para quienes hagan un uso indebido de las mismas. Entonces, por supuesto, pues las bibliotecas no lo van a hacer, pero si en algún momento específico un usuario hace un uso indebido de ese espacio de crítica que menciona Claudia, de esa libertad que tiene para expresarse y para manifestar si está de acuerdo o en desacuerdo, en fin, con una publicación, pues igual todos sus comentarios y sus publicaciones estarían dentro de ese margen normativo de la red como tal. Perfecto. Hay un comentario de Carlos Flores del Río, dice, en mi institución yo manejo las redes sociales y al ser un centro de investigación, tener posgrados, hacer que las publicaciones sean algo solemnes, ¿cómo recomendarían implementar el humor para mejorar la interacción con el usuario de una biblioteca así? Pues es que tienes que conocer muy bien a tu usuario. Si son investigadores, la tortura es el mejor medio. Uno finalmente, cuando está haciendo un posgrado, cuando está haciendo una investigación y está sometido a altos niveles de estrés, la tortura finalmente termina así convirtiéndose en un aliado. Antes termina haciéndolo reír a uno. Sí, yo pues que estoy cursando ahorita un doctorado, pues me mandan memes y publicaciones, pero así durísimas de cómo empieza el doctorado, cómo termina, cómo una hilacha de ser humano, una calavera, y las disfruto. Entonces, lo que dice Claudia, conocer un poco a los usuarios también puede, por supuesto, acercarlos a la información. O sea, romper el hielo, creo que Claudia lo utilizó ahorita y me pareció muy interesante, romper el hielo con textos que puedan ser chistosos, con memes, con imágenes, puede dar pie, por supuesto, a llevarles información mucho más seria. Así es. Listo. Yo creo que las preguntas las dejamos hasta aquí por hoy. Nos Igual alargamos mucho.
Igual pueden ver en la pantalla el correo de Claudia y de Hernán. Si tienen alguna pregunta, les pueden escribir directamente a ellos. En el enlace que está en el chat, ahí pueden encontrar la presentación y descargarla, y también pueden encontrar el video de la grabación. Eso lo pueden encontrar a partir de mañana y la presentación a partir de hoy. Muchísimas gracias a Claudia y Hernán. Muy interesante la sesión. Tuvimos muchísima gente que nos acompañó, muchos asistentes. Gracias a todos por su tiempo y por seguir acompañándonos en las sesiones de webinar. La biblioteca está abierta. Muchas gracias para todos, de verdad que fue un honor enorme compartir con tantos colegas, de verdad que creo que así sea un mínimo, así sea un poco lo que uno puede aportarles para que nuestras bibliotecas, para que nuestras instituciones sigan creciendo y sean mejores cada día, pues de verdad que es un verdadero placer poderles aportar, pero sobre todo poder conversar con ustedes en la mañana de hoy. Me uno también a las palabras de Hernán. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos, por sus preguntas, por su atención. Para nosotros es de verdad un gusto poder compartir nuestras experiencias y, por supuesto, en el chat les dejamos nuestras redes y en la pantalla están nuestros correos para lo que necesiten con Muchísimas gracias, Claudia y Hernán. Un abrazo, gracias. Les recuerdo que en ese enlace va a estar la presentación y la grabación, y también ahí pueden encontrar las próximas sesiones que tendremos. El jueves hay una sesión muy interesante con Alfredo Rivera, que es el director de ventas de México y el Caribe, de Creando Vínculos con la Facultad. No se la pierdan. Los esperamos a todos. Muchas gracias por la asistencia de hoy, muchas gracias por su tiempo y nuevamente muchas gracias a Claudia y Hernán. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Luego. Gracias.